actualmente estamos en el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Electrónica. Mi nombre es José Luis Rey Cabrera Bello y el de mi compañero es Feliciano Nimbardo Martínez Pérez. Este video es realizado con fines educativos para la asignatura de Análisis de Circuitos 2. Les estaremos presentando una serie de videos que hablarán sobre los temas de op-amps, filtros y curvas de Lissajous. Esperamos que les guste y Muchos likes. Este video fue realizado con fines educativos para la materia de Circuitos 2. Y es sobre el tema de amplificadores operacionales, en los cuales estaremos mencionando las configuraciones básicas del amplificador operacional, el modo sumador, restador, derivador e integrador. Se muestra la parte experimental y la parte teórica. Bueno, a continuación vamos a mostrar nuestro tema. El tema es amplificador operacional. Y bueno, nos vamos a regir mediante dos reglas básicas que gobiernan la forma de tratar este tipo de circuitos. La regla número 1. Vamos a considerar que nunca fluye corriente hacia ninguna terminal de entrada. Y la número 2, que no va a existir diferencia de potencial entre las dos terminales de entrada. Entonces, para familiarizarnos un poco con lo que acabo de decir, podemos ver el siguiente esquema, el cual es la simbología del amplificador operacional. Entonces, podemos detectar que aquí existen dos entradas, una salida. Entonces, la primera regla, la cual dice nunca fluye corriente hacia ninguna terminal de entrada, quiere decir que idealmente no pasa la corriente que entra por las terminales de entrada es insignificante. Algo importante de mencionar es que en la práctica sí fluye cierta corriente hacia las entradas, pero esta corriente viene siendo del orden de femtoamperes. Entonces, para el caso ideal, femtoamperes es del orden 10 a la menos 15, por lo tanto no vamos a considerar, se considera que esa corriente es insignificante. Y bueno, la segunda regla está relacionada con la primera, ya que si no existe una corriente en alguna de las terminales de entrada, no existe una diferencia de tensión también. Entonces, bueno, esas son las dos reglas con las que vamos a trabajar. También vamos a mostrarles la configuración de terminales. Aquí tenemos un esquema del integrado amplificador operacional, en la cual podemos detectar 8 pines y están enumerados de esta forma. Bueno, aquí tenemos el circuito integrado y sus respectivos pines, y cada uno se muestra cada una de las funciones de estas. Es importante también mencionar de que el amplificador operacional internamente tiene esta configuración, o esta es una simbología, pero de aquí cabe resaltar los siguientes pines, que son de bastante importancia. Tenemos que los pines 2 y 3 son llamados entradas inversoras y no inversoras. Los pines 7 y 4 son los voltajes positivos y negativos de alimentación, y la salida es el pin número 6. Bueno, a continuación vamos a mostrar la deducción de la ecuación para cada uno de los amplificadores que aquí se muestran, y el orden de la presentación es el siguiente. Vamos a mostrar el amplificador sumador, el restador, el diferenciador y el integrador. Para el caso del amplificador sumador tenemos el siguiente esquema. Podemos notar la presencia del amplificador operacional. Tenemos dos entradas en las cuales hay una resistencia común, y también referidas a ellas hay una diferencia de potencial. También tenemos una resistencia de referencia conectada entre la terminal inversora y la salida, y un potencial V0 de salida. Entonces, a continuación vamos a deducir la ecuación para la salida. Vamos a analizar el nodo A. Entonces, por LSK, leyes de corriente de Kirchhoff, en el nodo A tenemos
I1 más I2 es igual a I, donde I1 es esta, I2 es esta y EI es la salida, y este viene siendo el nodo A. Ahora vamos a definir cada una de las corrientes en términos del potencial y la resistencia. Por ley de Ohm tenemos que I1 es V1 menos potencial en A sobre la resistencia, I2 es V2 menos potencial en A sobre la resistencia, EI es potencial en A menos el potencial V0, que es la salida, sobre la resistencia de referencia. Y bueno, estas son nuestras 4 ecuaciones. Y bueno, el paso siguiente es sustituir dos, 3 y 4 en la ecuación 1. Y bueno, prosigue lo siguiente: B1 menos potencial en A sobre R más B2 menos potencial en A sobre R es igual a I, que es potencial en A menos B sub 0 sobre R. Y hasta este momento solamente hemos empleado la regla 1, la cual se vio reflejada aquí. Ahora la regla 2 nos dice que si no hay diferencia de potenciales entre las entradas, quiere decir que el potencial en A es el potencial en B y este es 0 porque no hay corrientes en la entrada. Bajo esa condición podemos decir que B sub A equivale a 0 y pasamos a lo siguiente: B1 más B2 sobre R es menos B sub 0 aquí sobre la resistencia de referencia. Despejando B sub 0 tenemos que es menos B1 más B2 sobre por RF sobre R, y hemos llegado a la ecuación de la salida en función de las entradas. Bueno, ahora vemos que la idea principal de nuestro circuito sumador es que si nosotros tenemos 2 o más entradas, podemos lograr una salida equivalente a la suma de nuestros voltajes. Esto ya lográndolo directamente con nuestra fórmula que anteriormente mi compañero ya dedujo. Bueno, ahora vamos a mostrar la solución para el amplificador diferencial o amplificador restador. Entonces, igual por LSK vamos a analizar en el nodo A y luego en el nodo B. Entonces, en el nodo A tenemos que B1 menos potencial en A sobre la resistencia es igual a BA menos B sub 0 sobre la resistencia. De acá se van los valores de R y tenemos que B0 equivale a 2 veces potencial en A menos B1, y esta ecuación, la ecuación 1. Ahora, analizando el nodo B, de igual forma tenemos que P sub 2 menos potencial en B sobre R equivale al potencial en B sobre R, ya que en esas entradas el potencial es 0, entonces la corriente que llega aquí I2 se va por acá y es B sub B sobre R. Igual podemos cancelar los valores de resistencia y tenemos que B sub B equivale a B sub 2 sobre 2. Y bueno, esa es nuestra ecuación 2. Entonces lo único que hay que hacer ahora es sustituir la ecuación P sub B en la ecuación 1. Pero antes de eso es importante mencionar de que, como dijimos, la diferencia
de potencial entre las entradas es 0. Esto quiere decir que el potencial en A es el potencial en B. Entonces, tenemos que B sub B podemos cambiarla por B sub A, y esto está en términos de B2 sobre 2. A esto vamos a llamar la ecuación 3. Entonces, sustituyendo la ecuación 3 en 1, llegamos a que B sub 0 igual a 2 veces B sub A, y B sub B es igual a B sub A igual a B sub 2 sobre 2 menos B1. El 2 se hace 1 ahí. Esto implica finalmente que B0 es B2 menos B1. Y claramente podemos notar que la salida equivale a la diferencia de las entradas. Bueno, a continuación vamos a mostrar la deducción de la ecuación para el amplificador derivador. Lo que hace el amplificador derivador es toma la señal de entrada, la deriva y la invierte. Entonces tenemos la siguiente configuración. Tenemos un amplificador operacional, un voltaje de entrada, un voltaje de salida, una resistencia de referencia y un capacitor. Partimos de la ecuación del capacitor, donde la ecuación del capacitor viene siendo la corriente que circula a través de él, y esta a su vez es la corriente de entrada, que está dado por la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Ahora, en el nodo A tenemos que la corriente de entrada es igual a la corriente de referencia, debido a que en la entrada inversora no entra alguna corriente. Esto quiere decir que IN es igual a IF, y esto es por las leyes de corriente de Kirchhoff. Luego, tenemos que, si analizamos el punto A con respecto a la salida, tenemos que IF por R es igual a la diferencia de potencial en estos puntos, que es 0 menos voltaje de salida, y esto quiere decir que el voltaje de salida es igual a menos IF por R. Y bueno, como dijimos que IN era igual a IF, esta IN equivale a ser IF. Bueno, ahora lo que sigue es expresar el voltaje de salida en términos de la corriente de entrada. Y al sustituir la ecuación 1 en 2, vamos a llegar a la solución. El voltaje de salida va a ser igual a menos IF, donde IF equivale a IN. Esto es menos C por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo, está multiplicada por la resistencia de referencia. Entonces, de un modo un poco más formal, esto es menos RC por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Y bueno, esta es la solución de nuestro circuito. Entonces, como había mencionado anteriormente, se toma la señal de entrada, se deriva y se invierte, y esto se muestra en la ecuación. Bueno, ahora vamos a mostrar la deducción de la ecuación para el amplificador integrador. Entonces, como en el caso del amplificador derivador, en el caso del amplificador integrador, lo que se va a hacer es tomar la señal de entrada, integrarla e invertirla. Entonces tenemos la siguiente configuración: el amplificador operacional, el voltaje de entrada, el voltaje de salida, y ahora donde antes iba el capacitor, va la resistencia y viceversa con respecto al circuito del derivador. Entonces, partimos de la ecuación del capacitor. Ahora el capacitor se encuentra aquí. Entonces tenemos que la corriente IN es igual a C por la derivada de la diferencia potencial que hay entre los puntos del capacitor, que viene siendo 0 menos el voltaje de salida con respecto al tiempo. Esto implica que IN
I de entrada es igual a menos C por la derivada del voltaje de salida con respecto al tiempo. Entonces, bueno, vamos a despejar la derivada del voltaje de salida, y esta es menos IN sobre C por la derivada de T. Y bueno, notamos que la corriente de entrada también equivale a voltaje de entrada sobre resistencia. Por ley de Ohm tenemos que IN y sub I1 N es igual a voltaje de entrada sobre la resistencia. Y bueno, sustituyendo 2 en 1, tenemos que la derivada de Vout de salida es menos IN, que equivale a menos voltaje de entrada con respecto sobre resistencia por la derivada del tiempo. Y bueno, por C. Esto por C. Ok. Ahora lo que hay que hacer es, como nos interesa encontrar la salida, necesitamos integrar, aplicar la operación inversa para hallar esa salida. Entonces, integramos desde 0 a Vout la expresión que está en función del tiempo, y es una derivada, igual a menos 1 sobre RC, que es una constante, la estoy sacando de la integral, por la integral de 0 a T del voltaje I, que también es en función del tiempo, por el diferencial del tiempo. Ahora, es una integral y una diferencia, por lo tanto son operaciones inversas que se cancelan, y tenemos que B de salida es igual a la integral de 0 a T TBI dt, diferencial de T, más un voltaje inicial en el tiempo cero, y esta viene siendo la expresión del amplificador integrador, donde se puede apreciar que se toma el voltaje de entrada que está en función del tiempo, se integra y se invierte. Bueno, nosotros para la parte experimental decidimos utilizar el amplificador TL081, ya que este tiene el mismo pinaje que el amplificador operacional clásico, que es el 741, además de que tiene un voltaje de alimentación de más o menos 18 volts, un consumo de potencia bajo, y aparte es de bajo costo y es accesible para nosotros, ya que también cuenta con un ancho de banda de 3 MHz y para las aplicaciones es muy práctico. En esta ocasión les vamos a mostrar lo que es el circuito op-amp en configuración sumador. Primeramente tenemos las dos señales en las que vamos a trabajar, que es una onda cuadrada y una onda senoidal. Estas ondas serán sumadas mediante nuestra configuración de op-amp sumador, y a continuación les mostraremos la señal de salida. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos lo que sería nuestra señal de salida del sumador. Como podemos ver, es una mezcla de lo que sería la señal cuadrada y la señal senoidal. Aquí vemos un poco de lo que es la señal cuadrada y aquí algunas modificaciones debido a la suma con la señal senoidal. Bueno, primeramente observemos nuestro circuito. Aquí tenemos nuestra configuración en sumador. Para esta práctica se utilizó el modelo de op-amp TL081. Este op-amp tiene el pinaje de su entrada inversora, es el pin número 2, la entrada no inversora es el pin número 3
La salida es el pin número 6. Su entrada de alimentación negativa es el pin número 4. Y su entrada de alimentación positiva es el pin número 7. Como podemos ver, esta configuración tiene todas sus resistencias de 1 kilo, contando la resistencia de retroalimentación, la que es el divisor de voltaje a tierra, y las dos resistencias de entrada en las cuales se conectan las señales generadas cuadrada y senoidal. Ahora tenemos lo que es dos señales senoidales, una con una amplitud de 10 volts pico a pico y la segunda con una amplitud de 5 volts pico a pico. Estas señales las podemos ver aquí en nuestro osciloscopio. Serán utilizadas para la configuración de op-amp restador. Como podemos observar, esta es nuestra señal de salida, ya que se ha realizado la diferencia entre las dos señales senoidales. El deformamiento de esta señal es debido a la diferencia de voltaje, de potencial pico a pico, y también el desfasamiento entre las señales. Por eso es que nuestra señal se ve deformada. En nuestra configuración de op-amp en modo restador, estamos utilizando resistencias de 100 kilos. Estas resistencias son la resistencia de retroalimentación, la resistencia del divisor de voltaje que va a tierra en la entrada no inversora, y las dos resistencias a las cuales se ponen en serie con nuestros generadores de señal. En este proyecto también estamos utilizando el modelo del amplificador diferencial TL081. Como ya se mencionó antes, el pin Bueno, ahora vamos a mostrar lo que es nuestro circuito derivador. Como podemos ver, estamos ingresándole con el generador de funciones una señal triangular, como podemos observar aquí en el osciloscopio. Nuestra señal triangular consta de una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 5 volts pico pico. Ahora, y nosotros ingresamos nuestra señal a nuestro circuito derivador, donde mediante un capacitor se conecta a la entrada inversora. De ahí se retroalimenta, mientras que la señal en la entrada no inversora es mandada a la tierra. Con eso nosotros podemos formar nuestro circuito derivador con el op-amp. Ahora, si yo cambio la señal de entrada en la lectura del osciloscopio y la pongo en la salida, vemos que esta nos proporciona una señal cuadrada, por lo que podemos observar es la derivada de la señal triangular, con lo que comprobamos que nuestro circuito derivador está funcionando correctamente. Bueno, ahora vamos a mostrar lo que es nuestro circuito integrador con el op-amp. Para esto vemos que estaremos alimentando con una señal cuadrada con una amplitud de 5 volts pico pico y una frecuencia de 1 kHz. En el osciloscopio es cuadrada. Ahora, nosotros tenemos un circuito integrador con el cual, al ingresar una señal cuadrada, nos debe de proporcionar a la salida una señal triangular. Nuestro circuito consta de una resistencia conectada a la entrada inversora, en la cual se coloca el voltaje o señal de entrada, con un capacitor de retroalimentación y la entrada
no inversora conectada a tierra. Con eso podemos nosotros generar un circuito integrador con un op-amp. Ahora voy a cambiar la entrada a la salida para poder visualizar que con nuestra entrada cuadrada nosotros estamos obteniendo una señal triangular. Es el caso si yo deseo cambiar por una señal senoidal. La integral de una senoide también es una senoide. De una señal triangular es una senoide también. Por tanto, podemos decir que nuestro circuito integrador está funcionando correctamente.